Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo me sentaba ahí hace 19 años ya, ¿sabes? Y desde entonces sigo vinculado al curso MIR, que realmente de todas mis actividades es la que tengo más a gala y realmente nunca he trabajado con un grupo tan compacto, tan homogéneo y con gente tan motivada como vosotros. Realmente ya veréis que encontrar un grupo de tantas personas motivadas, con ganas de aprender, realmente es algo que nos inspira a nosotros y nos hace seguir para adelante, ¿vale? Y hoy vamos a acabar la cardiología y la cirugía cardíaca. Bueno, venga. Que tampoco me pasa nada malo, ¿eh? Gracias. Muy bien, anatomía. El corazón, ya sabemos. Yo siempre digo que esta es la clase que más os gusta porque vamos a pasar punteando por todas esas cosas que ya supongo que a estas alturas os suena. Y voy a ir a aquello que creo que pueden preguntar, ¿de acuerdo? Siempre hago una apuesta de cuántas preguntas realmente caen de la última vuelta. Ahí me lo tomo como un reto personal, igual que también me angustia cuando creo que van a preguntar algo que no he dado en clase. Vamos, en anatomía funcional. Bien. Mediastino, anterior radiológico, medio anatómico. Fijaros, a la esternotomía media, lo primero que vemos es el saco pericárdico. La estructura más anterior del corazón, las que más se afectan en traumatismos penetrantes, es el ventrículo derecho. El pericardio va de frénico a frénico. Bien, cuidado no llevarse los frénicos. Y fijaros, aquí está la arteria mamaria interna. La arteria mamaria interna tiene que ir a la interventricular anterior. ¿Por qué? Porque eso condiciona un mejor pronóstico en revascularización coronaria. Bien, aurícula derecha, dos estructuras muy importantes. La fosa oval, que la tenéis que tener en cuenta en embolías de origen cristogénico, es decir, embolias de origen desconocido pueden ser embolias paradójicas. Interesante que es una parte de la cardiopatía intervencionista, de la cardiología intervencionista estructural, es el cierre del foramen oval. El seno coronario viene el drenaje venoso de las venas coronarias. Acordaros de que por esta estructura se puede meter un cable que va a estimular el ventrículo izquierdo. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Marcapasos biventriculares, para garantizar la sincronía ventricular. Bien. Aurícula izquierda, la estructura más posterior del corazón. Dos partes muy importantes. Primero, la orejuela. La orejuela se puede sellar con técnicas de cardiología intervencionista estructural, con un dispositivo para el cierre de la orejuela. La orejuela hay que visualizarla claramente antes de cardiovertir o anticoagular previamente. Antes de cardiovertir una fibrilación auricular hay que ver perfectamente la orejuela. ¿Cómo la vamos a ver? Eco transesofágico. Y las venas pulmonares tienen una gran importancia porque la ablación de venas pulmonares, el aislar el tejido dentro de la vena pulmonar, es una herramienta terapéutica de gran valor en el tratamiento de las fibrilaciones auriculares paroxísticas. Acordaros la aurícula izquierda, dispositivos de orejuela para sellar la orejuela. ¿Por qué queremos sellar la orejuela? Fijaros, toda la aurícula izquierda es lisa, salvo la orejuela, y ahí es donde se generan los trombos. Venas pulmonares. Bien, ventrículo derecho mucho más fino que el ventrículo izquierdo, ¿vale? Válvula pulmonar, estenótica solo en casos de cardiopatías congénitas. Ventrículo izquierdo mucho más grueso, dos músculos papilares anterosuperior, posteroinferior, ¿vale? Mucho más grueso, de forma cónica, elisoide prolato, ¿vale? Bien, septo interauricular ya hemos visto foramen oval y septo interventricular una porción membranosa y una porción muscular. La membranosa más basal.
¿Por qué? Porque el ventrículo derecho se inserta más cercano al ápex que la válvula mitral. Bien, todos estos detalles lo han preguntado en algunas circunstancias. La anatomía microscópica. ¿Qué es la sarcómera? La unidad estructural y funcional de contracción cardíaca, formada por bandas oscuras, dark, y bandas claras, delimitado por líneas Z. Cuando se contraen, se juntan las líneas Z, se acorta la banda clara. En el medio de las bandas oscuras, filamentos básicamente de miosina, y luego interactuación actina-miosina. ¿Quién media en la conexión actina-miosina? Una proteína que se llama la tropomiosina. ¿Quién mueve a la tropomiosina? El complejo troponina. ¿Quién mueve al complejo troponina? La unión con el calcio. ¿Cuál es el principal mediador de contracción y relajación cardíaca? El calcio. ¿Qué fármacos aumentan la contractilidad? Fármacos que aumentan el calcio, la digoxina, los agonistas beta, las aminas simpático-miméticas e incluso el calcio directo. ¿Qué deprime la contractilidad? La hipocalcemia, los bloqueantes del calcio, los beta bloqueantes, ¿de acuerdo? El calcio, principal mediador de contracción y relajación cardíaca. El ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco hay que ponerlo en relación con los ruidos cardíacos, ¿vale? Ese es la principal interés de este diagrama a la hora de acordaros. Aumenta la presión del ventrículo izquierdo, supera a la aurícula izquierda, ¿vale? Cierre de la válvula mitral en este caso, ¿vale? Primer ruido. ¿Qué es lo que sigue al primer ruido? El ascenso del pulso. Hay una primera fase en la que se contrae el ventrículo, pero ambas válvulas están cerradas, contracción isovolumétrica. Carga todo el volumen, volumen máximo, aumenta solo de presión, no puede subir de volumen porque ambas válvulas están cerradas. Se abre la válvula aórtica, no suena. Si suena es un clic, clic de eyección. Sístole. Finaliza la sístole y aparece la relajación. Proceso activo con secuestro de calcio, secuestro de iones calcio. Bien. Cae la presión por debajo de la válvula aórtica. Segundo ruido. ¿Qué sucede después del pulso? El segundo ruido. Antes del pulso, primer ruido. Después del pulso, segundo ruido. Y esa es la mejor manera de limitar los ruidos cardíacos. Relajación isovolumétrica. El volumen residual, baja de presión, no de volumen, volumen ventricular mínimo. Cae la presión por debajo de la válvula de la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral. ¿Suena? No. Si está estenótica, suena como un chasquido. ¿De acuerdo? Si hay mucha presión en la aurícula izquierda, caerá un torrente grande en cuanto que se abra la válvula mitral. Tercer ruido, criterio mayor de insuficiencia cardíaca, llenado ventricular precoz, llenado ventricular precoz. Luego llenado ventricular más tardío y después contracción auricular. ¿De acuerdo? La contracción auricular. Mucha contracción auricular que nos sugiere que el ventrículo izquierdo es poco distensible y hay que llenarlo a presión, ¿vale? Cuarto ruido, contracción auricular. Gasto cardíaco, el volumen latido por los latidos por minuto. Precarga, aquello que llena el ventrículo. Cuanto más se llene, mejor es la unión entre actina y miosina, mejor la contracción. Ley de Frank Starling. ¿De qué depende la precarga? De la presión venosa, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo subir la precarga? Metiendo líquido, manteniendo la contracción auricular o poniendo al paciente en decúbito con piernas elevadas. Contractilidad, ya lo hemos visto, calcio principal mensajero. Poscarga, aquello que se opone a la contracción del ventrículo. Aquello que se opone a la contracción del ventrículo, básicamente la presión de la aorta. Pero hay otros factores menores que ganan mucha importancia, porque a pesar de controlar perfectamente esto, podemos mejorar al paciente. ¿Cómo? Manteniendo la competencia valvular. Si tuviéramos dispositivos que cortaran pequeños grados de insuficiencia mitral, los utilizaríamos. Todavía no ha llegado el momento. Pero sí sabemos que la sinergia ventricular es importante, que el ventrículo contraiga todo a la vez es muy importante. Marcapasos biventriculares. Hay pacientes que se deterioran simplemente porque aparece un bloqueo de rama izquierda. Frecuencia cardíaca óptima, ¿vale? Volumen minuto es el gasto cardíaco. Bien, a mayor precarga, mayor contractilidad, ¿vale? La tensión de la pared, el radio, un ventrículo esferoidal le cuesta más contraerse. Pero es mucho más importante el grado, lo que contribuye la presión aórtica a la poscarga. Y la contractilidad, que ya veis que tanto la contractilidad como la relajación depende del calcio. La función diastólica, la relajación. Se inicia al secuestrar el calcio citosólico del retículo endoplásmico y es un proceso que consume energía. De tal manera
Que la isquemia disminuye la relajación e impide un normal llenado, que es el efecto más precoz, ¿vale? Si alguna vez lo preguntan, aunque hoy en día casi siempre preguntan casos clínicos, pero bueno, una pregunta teórica bastante sensata es: ¿cuál es la principal alteración mecánica en la isquemia? La alteración de la relajación. El ventrículo se hace más rígido, ¿vale? Hasta un 30% de los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca presentan función sistólica normal, así que la relajación es un proceso, ya lo veremos en las disfunciones diastólicas, hay muchos tipos, lo veremos en insuficiencia cardíaca y diremos el último repaso, pero cada día preguntan más de función diastólica. La fracción de eyección es el principal parámetro pronóstico en cualquier cardiopatía, ¿vale? La función sistólica se mide con la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Lo que se acorta el ventrículo en sístole, fácil de medir con múltiples técnicas. Parámetros de función cardíaca, el gasto cardíaco, litros por minuto. El índice cardíaco es corregido por la superficie corporal.